en Salud Sin Daño tenemos la política de evitar los viajes, especialmente viajes en avión, en la medida de lo posible para reducir nuestra huella de carbono, pero me parece maravilloso que estén haciendo este evento de manera híbrida, congruentes con este deseo de hacerlo, los eventos lo más sostenibles posibles. Bueno, en efecto, como dijo Wilson, mi nombre es Andrea Hurtado, soy la gerente del programa de cambio climático para América Latina en Salud Sin Daño y hoy me han pedido hablar un poco con ustedes de cambio climático en el sector salud. Y espero, sí están viendo que cambio mis láminas, ¿cierto? Me parece que sí, sí. Sí, te Bien, escuchamos pues el perfecto. día de hoy rápidamente voy a hacerles una introducción a Salud Sin Daño y a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Yo sé que hay muchos de nuestros miembros siguiendo este evento, pero para quienes no nos conocen, una breve introducción. Luego vamos a hablar sobre la complejísima relación que hay entre cambio climático y salud, tanto desde la perspectiva de adaptación como de mitigación. Y luego vamos a hablar cómo transitamos hacia una atención en salud climáticamente inteligente, lo cual evidentemente está fuertemente fundamentado en el aspecto de la infraestructura. Entonces, creo que muy relevante al tema que convoca este Congreso. Y por último, les daré algunos elementos sobre dónde encontrar más información para quienes estén interesadas, interesados. Bueno, rápidamente, ¿qué es Salud Sin Daño? ¿Quién es la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables? Bueno, primero contarles que Salud Sin Daño es una organización no gubernamental internacional que nace hace más de 25 años en Estados Unidos, originalmente alrededor de campañas muy puntuales vinculadas a impulsar la sostenibilidad en el sector de la salud. Como decía, originalmente la primera campaña que se impulsó fue la de eliminar el mercurio de los establecimientos de salud, de los equipos médicos. Como ustedes muy bien saben, muchos de los primeros miembros de la red global se vincularon precisamente con esa campaña de buscar eliminar el mercurio y de ahí fue avanzando para eliminar otras prácticas particularmente dañinas al medio ambiente, como puede ser la incineración de los residuos sanitarios y otras, y cada vez ha ido creciendo más hacia una agenda más completa que les voy a presentar en la próxima lámina, pero pues este movimiento que inició con algunos profesionales de la salud, el día de hoy es una organización que tiene presencia en todos los continentes. Tenemos una oficina en Estados Unidos que también coordina al equipo global y al equipo América Latina, del cual hago parte. Tenemos una oficina en Europa, tenemos una oficina en el sudeste asiático y socios estratégicos prácticamente en todo el mundo. Y nuestra misión es transformar al sector del cuidado de la salud para que, por una parte, lidere con el ejemplo, reduciendo su propia huella ambiental, por otra parte, que sea también un punto de referencia para la comunidad en materia de sostenibilidad y que también lidere el movimiento global por la salud y la justicia ambientales. Y nuestra filosofía, la razón de ser, es este reconocimiento, ya también lo mencionaba Wilson hace un momento, de que el sector salud es uno de los más contaminantes a nivel mundial por distintas razones y por la naturaleza propia del trabajo que hace el sector. Por un lado, pues es un sector que genera una cantidad muy significativa de residuos, muchos de ellos residuos que requieren algún tipo de tratamiento especial y en lo cual pues se requieren también químicos que a veces son tóxicos tanto para el ambiente como para las personas. Justamente estas sustancias químicas que se utilizan para distintos procesos dentro del sector de la salud pueden ser nocivas, de nuevo, tanto para la salud humana como ambiental, y a veces es sencillo reemplazarlas, a veces no tanto. También es un sector que consume grandes cantidades de agua, evidentemente por razones de higiene y sanidad, pero también para distintos procesos, que esto es algo que también se debe y se puede eficientar. El manejo de efluentes también es importante por todos estos químicos que se utilizan en el sector y por distintas razones vinculado a clima, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el centro de todo, y eso es parte también del trabajo que impulsamos desde Salud Sin Daño, se encuentra una serie de decisiones de compra, ¿no? La demanda del sector de la salud, de productos y servicios que pueden ser cada vez más sostenibles. También vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Pero primero presentarles esa pues complejidad de la huella ambiental del sector de la salud para que entendamos también por qué tenemos esta agenda tan integral de lo que conocemos como hospitales verdes y saludables y que consiste en 10 objetivos que son los que pueden ver en pantalla
que no quiere decir que sea exhaustivo, sino que son los principales puntos en donde el sector de la salud tiene que trabajar para poder reducir su propia huella ambiental y, como dice el primer objetivo, liderar también no nada más al interior de sus propios establecimientos y operaciones, sino también a nivel comunitario y pues obviamente que también idealmente a lo largo de sus localidades, sus países, por medio de la influencia en la política pública. Las sustancias químicas, residuos, energía, agua, transporte, alimentos, productos farmacéuticos, edificios y, por supuesto, lo que ya mencionaba en términos de compras, están todos atravesados por el objetivo transversal del cambio climático, particularmente la importancia de reducir la huella de carbono del sector salud. Esta agenda es la que convoca, la que une a todos aquellos hospitales, centros de salud y otras instituciones que forman parte de una iniciativa de salud sin daño que se llama Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. ¿Qué es la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables? Como lo dice su nombre, es una comunidad realmente mundial de sistemas de salud, hospitales, obviamente, centros de salud, pero también organizaciones profesionales y académicas, en algunos casos incluso organizaciones internacionales o regionales, como es el caso en América Latina del Organismo Andino de Salud, del cual Colombia hace parte, y otros tantos. Si todos aquellos actores que están dentro del sector de la salud o que trabajan con el sector salud y quieren impulsar este cambio hacia una mayor sostenibilidad en la atención en salud, son bienvenidos y bienvenidas en la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Y es un espacio realmente de confianza, de intercambio de experiencias y donde nuestra teoría de cambio es primero desarrollar innovaciones, pilotearlas con los miembros de la red global, entender si en efecto funcionan en la práctica, en el terreno, específicamente con nuestros miembros en la región. Y una vez que identificamos cuáles son las mejores prácticas, entonces sí escalarlas al resto de la red global. Y para ello contamos no nada más con nuestra agenda global, sino también con una serie de programas y plataformas que nos permiten trabajar con los miembros en este objetivo común de impulsar la sostenibilidad del sector. En este momento, la red global tiene casi 1,800 miembros en 82 países y decimos que representan los intereses de más de 71,200 hospitales y centros de salud, porque como saben, nuestros miembros también pueden ser sistemas de salud o redes hospitalarias, en cuyo caso se cuenta como un miembro, pero pues realmente estamos representando en la red global a más de 71,000 hospitales y centros de salud individuales que forman parte de este esfuerzo colectivo. Y en América Latina en particular, la red global tiene poco más de 1,000 miembros en 16 países que representan más de 28,400 hospitales y centros de salud. Ahí pueden ver cómo Colombia es de los países en la región que más miembros tiene y donde además pues también están muchos de los miembros fundadores de la red global. De hecho, América Latina y el Caribe es la región con más miembros individuales en toda la red global de hospitales verdes y saludables. Y en el tema huella de carbono esto es muy significativo. Ya les voy a contar un poco por qué. Bueno, ahora sí entremos en materia de cambio climático y salud para ver cómo podemos primero entender esta relación compleja y con base en ese entendimiento atenderla. Lo primero es hablar del sector salud como un sector que tiene un carácter dual con respecto a la problemática del cambio climático. Lo que ven en la pantalla es un gráfico que viene de las orientaciones de la OMS sobre establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles, que si no conocen este documento, les invitamos a consultarlo, ya que es una compilación de orientaciones específicas y también basadas en la experiencia en el terreno para impulsar tanto la resiliencia climática como la reducción del impacto ambiental de los establecimientos de salud. Y bueno, Salud Sin Daño tuvo el enorme honor de formar parte de ser parte de la autoría de estas orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que vemos del lado izquierdo es una lista, por supuesto, no exhaustiva, pero que nos da cuenta un poco de los impactos que el cambio climático puede tener sobre la salud y que, como decía, sin duda no es exhaustiva, pero sí por lo que podemos ver ya en este listado es que estamos hablando tanto de impactos que son eventos climáticos extremos, como las inundaciones, los incendios, las tormentas, y que tienen un impacto directo sobre las personas, los establecimientos de salud y los sistemas de salud,
como también pueden ser los eventos de degradación ambiental de largo plazo o graduales, ¿no? Como el alza del nivel del mar o cómo se van ajustando las temperaturas promedio y por tanto la distribución de enfermedades sensibles al clima, como pueden ser las enfermedades transmitidas por vectores. Todo esto sucede también a lo largo del tiempo y también impacta tanto a las comunidades como a los sistemas de salud. Del otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, lo vemos del lado derecho, es una lista que tampoco es exhaustiva, pero que nos da cuenta de algunos de los impactos ambientales que tiene la atención en salud. Ya hablaba de ello hace un momento cuando explicaba de dónde viene el trabajo de salud sin daño, pero como ustedes saben, pues es una contradicción con respecto a la misión del sector de la salud, el único sector económico que tiene como misión velar por la salud y el bienestar de las personas, también está contribuyendo al problema y esto pues directamente contradice el juramento hipocrático que inicia por decir primero no hacer daño y de dónde viene el nombre de nuestra organización. Entonces, lo que vemos también en el centro es que cuando hablamos de los impactos del cambio climático sobre la salud o cómo la atención en salud impacta sobre el medio ambiente, tenemos que pensar en distintos niveles sobre los componentes del sector de la salud y cómo interactúan con el cambio climático. Aquí se menciona el personal sanitario, los servicios y las operaciones del sector, la energía y, por supuesto, la propia infraestructura y cadena de suministro del sector. Entonces, el mensaje clave de esta gráfica es que tenemos un sector que por un lado es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, sino es que de los más vulnerables a nivel mundial, pero especialmente en los países en vías de desarrollo, pero también es un sector que contribuye de manera significativa al problema. Ahorita vamos a ver qué significa esto de que contribuye de manera significativa, ¿no? ¿Cuánto es? Pero este es el carácter dual del que hablamos cuando nos referimos a la vinculación del cambio climático y la salud. Y aquí pues la enorme diferencia entre el sector salud y otros sectores es que cuando las cosas fallan en el sector de la salud, cuando no estamos preparados para atender a los impactos del cambio climático, lo que está en juego literalmente son vidas humanas. Entonces tenemos ese agravante que en otros sectores posiblemente es menor o no existe. Aquí, antes de entrar en detalles sobre la parte de adaptación y después sobre la parte de mitigación, sí quisiera hacer esta pequeña reflexión. Lo que ven en la pantalla es un mapa del observatorio de la Organización Mundial de la Salud que nos da cuenta de la cobertura sanitaria universal, particularmente este es el indicador que ya también mencionaba Wilson a los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el indicador del objetivo 3 Meta 8 y que tiene que ver con la cobertura sanitaria universal, específicamente de servicios esenciales. Lo que pueden ver claramente es que tenemos todavía muchos países en el mundo que están lejos de poder otorgar servicios básicos de salud a su población. Y en estos casos, pues lo que nos está diciendo el mapa es que el sector de la salud tiene que seguir creciendo porque su misión es lograr que todas las personas en todo el mundo tengan acceso a servicios de salud asequibles y de calidad. Y hasta que eso no se logre, tenemos que seguir expandiendo el sector de la salud. El problema es no podemos tener esta expansión con el mismo modelo que venimos, con el que ha estado creciendo hasta este momento el sector de la salud, por el impacto ambiental que tiene, ¿no? Nos estamos deshaciendo con una mano lo que estamos construyendo con la otra. Y entonces la propuesta es que tenemos que transformar estructuralmente, profundamente a la salud pública global para atender este reto significativo sin que esto de alguna manera pueda frenar u obstaculizar el avance en este objetivo global que es lograr la cobertura sanitaria universal, en otras palabras, la equidad en salud para todas y todos. Me voy a adentrar primero en el aspecto de adaptación, pero como ustedes bien saben, pues en realidad están en constante interacción. Solamente para estresar el punto, y acá seguramente que en otros momentos del Congreso es algo que también ya se ha mencionado, porque sin duda que para la infraestructura del sector, particularmente la infraestructura hospitalaria, pues el cambio climático es probablemente la amenaza más importante que enfrentan con distintas expresiones los establecimientos de salud en muchas partes del mundo y nuestra región no es la excepción. El mensaje es que el cambio climático es un problema de salud pública por los distintos impactos que tiene. Esta
gráfica que viene de los CDCs, los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Es tampoco exhaustiva, pero bastante integral, bastante comprensiva en mostrarnos todas las diferentes afectaciones que puede generar el cambio climático, tanto de manera directa por eventos climáticos extremos, como de manera un poco más indirecta cuando hay impactos de manera gradual, como por ejemplo la desertificación, el impacto que puede tener sobre la producción agrícola y esto a su vez cómo impacta sobre la nutrición. Lo mismo con el tema de las sequías y la eventual escasez de agua, el estrés hídrico y cómo este también influye sobre el hecho de que las personas empiecen a buscar agua en lugares donde no está potabilizada, donde tenemos una serie de enfermedades diarreicas y de otros tipos, más lo que ya mencionaba de las enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades sensibles al clima que empezamos a ver en latitudes donde nunca antes teníamos incidencia de estas enfermedades, entre otras muchas cosas, ¿no? Las obvias, ¿no? Lesiones, muertes y otras que se dan directamente por los mal llamados desastres naturales, ¿no? El evento climático extremo pues está vinculado al cambio climático y el desastre, que sea o no un desastre, depende de la intervención de los seres humanos para adaptarse y evitarlo. Cuando hablamos de adaptación al cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Importante que tengamos en cuenta que la adaptación es un proceso continuo, ¿no? Para identificar cuáles son esos posibles impactos climáticos a los que estamos expuestos, cuál es el riesgo o la probabilidad de que estos impactos sucedan y entonces cómo priorizamos, bueno, identificamos y luego priorizamos las medidas que vamos a tomar para reducir nuestra vulnerabilidad ante dichos impactos y fortalecer la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad de un sistema para absorber el impacto y recuperarse o incluso, bueno, aquí en una estrategia de adaptación muy exitosa estaríamos incluso mejorando a partir de este proceso de adaptación la funcionalidad de ese sistema u organización, institución. Aquí, bueno, evidentemente es adaptable a distintas situaciones y justamente ese es el siguiente punto. La adaptación es específica. Aquí no hay recetas que apliquen a todas y todos como puede tal vez sí haber en mitigación, ya lo vamos a ver, pero la adaptación va a depender de un montón de cosas, por razón por la cual un plan de acción en materia de adaptación tiene necesariamente que estar basado en un análisis de vulnerabilidad propio de la institución, en este caso el hospital, el centro de salud que corresponda. La adaptación va a ser específica al contexto local y las medidas que se adopten para llevar a cabo el proceso de adaptación se deben adecuar o más bien se deben diseñar específicamente para, un objeto de referencia concreto. Cuando decimos objeto de referencia nos referimos qué o quién es vulnerable y el tipo de amenaza o contingencia, es decir, a qué es vulnerable ese objeto de referencia. Y normalmente hablamos de medidas duras y blandas. Duras son las que tienen que ver con, por ejemplo, la inversión en infraestructura, ¿no? En los famosos retrofits de infraestructura para pues fortalecer la capacidad de respuesta o la resistencia de un establecimiento de salud en este caso. Blandas tienen que ver más bien con procedimientos, con protocolos de actuación, con cuestiones que no requieren pues un ajuste físico a el objeto de referencia para adaptarle ante un impacto climático. Y lo que ven en la pantalla como ejemplo viene de la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático de Argentina, primer país en la región en tener un instrumento de esta naturaleza expresamente vinculando salud y cambio climático, tanto a nivel de adaptación como de mitigación. Y lo que les quiero mostrar es cómo cambian las medidas cuando hablamos de diferentes amenazas y cuando hablamos de diferentes objetos de referencia. En el primer ejemplo, hablamos de eventos extremos de temperatura, y en este caso olas de calor, y en la última columna del lado derecho podemos ver que está hablando de un posible impacto que es la interrupción al suministro eléctrico de los hospitales. Entonces, en este caso, nuestro objeto de referencia es el hospital, es la infraestructura del hospital, y aquí específicamente estamos viendo el impacto sobre el suministro eléctrico, sobre las operaciones o servicios de ese hospital, y la amenaza o contingencia específica es una ola de calor. En el caso olas de frío, el primer ejemplo que vemos de impacto directo es hipotermia. Aquí
a un edificio no le da hipotermia. Aquí el objeto de referencia son personas, son comunidades y específicamente podríamos hablar de comunidades concretas dentro de una misma población que son más vulnerables ante una amenaza concreta, en este caso olas de frío que pueden generar esta afectación a la salud. Entonces, bien importante ser específicos cuando hablamos de adaptación al cambio climático. Y acá, para cerrar esta parte de adaptación, quiero enfatizar que cuando hablamos de análisis de vulnerabilidad, primero tenemos que entender qué significa vulnerabilidad. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, mejor conocido como IPCC por sus siglas en inglés, la vulnerabilidad es un grado de susceptibilidad o la incapacidad de un sistema para afrontar un impacto climático, y esto incluye tanto la variabilidad climática, es decir, los cambios en el clima que son naturales por procesos del sistema climático mundial, como los fenómenos extremos que están asociados al cambio climático y son cada vez por ello más frecuentes y más severos. Esta vulnerabilidad se compone a su vez de 3 elementos. Por un lado, la exposición. O sea, aquí estamos hablando de, dependiendo la ubicación geográfica del objeto de referencia, a qué tipo de contingencias biofísicas o hidrometeorológicas podría estar expuesto dicho objeto de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hospitales en zonas costeras van a estar expuestos a la erosión de la infraestructura por el alza del nivel del mar o a eventos extremos como las tormentas, mientras que los que están digamos que en ciudades que no tienen acceso al mar o están lejos de la costa, no van a estar expuestos a ese tipo de contingencia, pero quizá van a estar expuestos a otros particulares de las zonas urbanas, como puede ser el efecto isla de calor. Entonces, por un lado, entender realmente a qué está expuesto nuestro objeto de referencia dependiendo de dónde se encuentra ubicado. Luego es la sensibilidad. La sensibilidad es una medida de susceptibilidad ante el daño, ¿no? Y que se determina en función de distintos elementos, como puede ser la sensibilidad física o la sensibilidad operativa. En el caso de la sensibilidad física estamos hablando, si el objeto de referencia es un hospital, y estamos hablando específicamente de infraestructura, la sensibilidad física puede estar determinado por factores como con qué materiales se construyó, en dónde se construyó, es zona de riesgo o no, se construyó con base en el código de construcción específico para esa zona, etcétera, ¿no? O sea, se cumplió con los estándares de seguridad o no, y que normalmente pues en un hospital o centro de salud son mucho más estrictos que otros tipos de edificaciones, y que no es el caso para muchas edificaciones, por ejemplo, informales que existen en asentamientos irregulares que pueden estar construyendo en zonas de riesgo con materiales que no son los adecuados para esa situación, y entonces pues pueden estar ubicados en exactamente el mismo lugar, tener el mismo grado de exposición, pero la sensibilidad va a ser muy distinta. Y la sensibilidad operativa puede estar determinada por factores como, por ejemplo, la estabilidad de las cadenas de suministro, ¿no? En este caso mencionábamos el tema del suministro eléctrico, el tema de servicios. Si tenemos una tormenta y toda la localidad pierde el acceso a la red eléctrica, ¿no? Estamos expuestos a la misma cosa, tuvimos la misma sensibilidad en términos de la resistencia de la red eléctrica, pero un hospital puede tener un generador de respaldo, mientras que una casa o un sitio residencial puede no tenerlo, ¿no? Y por último, lo que tenemos es la capacidad adaptativa, que de acuerdo con el IPCC es esta capacidad para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades y dar la vuelta, ¿no? Afrontar las consecuencias de ese impacto. Y está determinado por distintas cuestiones, como puede ser el acceso a la información y recursos, ¿no? En este caso, pues si tenemos aviso con tiempo de que está sucediendo un impacto climático, podemos reaccionar mejor. La existencia de procedimientos que fortalecen nuestra capacidad para lidiar con esa contingencia. En este caso, podemos estar hablando, por ejemplo, protocolos de evacuación, protocolos de atención ante emergencias. Muchos hospitales lo tienen, y más a partir de la pandemia, que tienen la posibilidad de expandir su capacidad para recibir a más personas ante una posible situación de emergencia, y otros que nos permitan moderar el daño en el corto plazo, ¿no? Como por ejemplo, tener acceso a sistemas de aseguramiento, ¿no? Si tenemos nuestros bienes
muebles e inmuebles asegurados contra este tipo de impactos, pues tendremos la posibilidad de adaptarnos y reaccionar de manera más pronta ante los distintos impactos del cambio climático. Entonces, nada más para que nos demos una idea de todas las distintas maneras en las que el cambio climático interactúa con nuestros sistemas de salud y lo que hablamos cuando pensamos en adaptar a este sector. Y luego ahora sí, vámonos al otro lado de la moneda, que es la huella climática del sector, ¿no? Por un lado nos tenemos que adaptar y por otro lado tenemos que dejar de generar los gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Les decía hace un momento que el sector de la salud contribuye de manera significativa al problema. ¿Qué tanto? Bueno, pues en 2019 Salud Sin Daño publica el primer cálculo, la primera estimación a nivel global de cuánto realmente significa la huella climática del sector salud, y lo que encontramos es que el sector representa alrededor, bueno, más bien al menos 4,4% de las emisiones netas globales de gases de efecto invernadero. Digo al menos porque este estudio que se publicó en 2019 se hizo con base en datos del 2014. Hoy día sabemos que esta cifra es mucho más cercana al 5%. Y lo que decía hace un momento Wilson es que, para ponerlo en términos que podamos dimensionar, si el sector de la salud fuese un país, sería el quinto emisor más grande del mundo, ¿no? Para que entendamos realmente que estamos hablando de una monstruosidad de emisiones las que genera el sector. Y muy importante porque claro que siempre que hablamos de cambio climático hay que hacerlo desde una perspectiva de justicia climática, entender que estas emisiones del sector de la salud no están distribuidas de manera equitativa, como pueden ver en la imagen del lado derecho en la gráfica. En realidad, las emisiones del sector de la salud se corresponden con la distribución que tienen las emisiones en general a nivel global, con Estados Unidos, China, la Unión Europea, pues liderando gran parte de la huella climática del sector. Por ponerles un ejemplo, el sector salud de Estados Unidos, que es el que más contamina tanto en términos relativos como absolutos, en términos per cápita, contamina 57 veces más que el de la India, que atiende a millones de personas más, ¿no? Entonces, aquí hay obviamente el tema de sí, por supuesto, impulsar la descarbonización pronta del sector de la salud, pero que también esta sea justa y que esta pues no genere conflictos con el objetivo que mencionaba anteriormente de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Entrando un poco más en detalle sobre esta huella climática, en 2021 publicamos otro estudio que se llama Hoja de Ruta Global para la Descarbonización del Sector de la Salud. Ahora les voy a hablar un poco más de eso, pero lo importante es cuál fue nuestro punto de partida para estimar qué sigue si no cambiamos nada, ¿no? ¿Qué va a pasar en un escenario sin cambios o como le llaman en inglés, business as usual? El punto de partida son esas 2 gigatoneladas de emisiones que estimamos en 2014 y que entonces representaban el 4,4% de las emisiones netas globales. Nuestra proyección es que en este escenario business as usual, si nada cambia, de no mediar ninguna acción climática dentro y fuera del sector, las emisiones podrían más que triplicarse para el 2050. Esto es decir, van a estar alcanzando las 6 gigatoneladas por año de las emisiones globales del sector de la salud. Esto, para que se den una idea, es equivalente a las emisiones anuales de 770 centrales de generación eléctrica por carbono, anuales. Entonces, para que nos demos una idea realmente de cuánto estamos hablando y por qué es tan importante que el sector de la salud realmente entre en estos esfuerzos de descarbonización tan pronto como sea posible y de manera más ambiciosa posible. Cuando hicimos este estudio, los datos que estaban disponibles respecto a los compromisos de los países en torno al cambio climático estaban en su mayoría hasta el 2017, con respecto a un instrumento que se llama Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDCs por sus siglas en inglés, y que todos los países presentan ante el Acuerdo de París como su compromiso o su manera de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Lo que encontramos en este estudio es que si se cumpliera el 100% de las NDCs como estaban hasta el 2017, solamente por el efecto de la acción climática en otros sectores, que obviamente impactan en el sector de la salud, este crecimiento proyectado de las emisiones que les mencionaba hacia 2050 se podría reducir en un 70%. Es decir, la acción climática en general en otros sectores directamente va a beneficiar al sector de la salud y va a reducir de manera muy importante sus emisiones. Pero como pueden ver, todavía estamos lejos de llegar a cero emisiones en 2050, que es el objetivo
dado que el IPCC ha planteado que la única manera de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, particularmente mantener la temperatura promedio global limitarla al 1.5 grados para finales de este siglo, tendríamos que, por un lado, reducir a la mitad las emisiones netas globales de toda la economía para 2030, es decir, nos quedan poco más de 7 años para cumplir con este objetivo de reducir a la mitad todas las emisiones de la economía mundial y llegar a cero emisiones netas para 2050. Entonces, por eso es que esto está planteado con ese objetivo a futuro. Y lo que pueden ver aquí es lo que hemos modelado como acciones que puede tomar directamente el sector de la salud. Ahorita les voy a platicar un poco más cuáles son estas 7 acciones de alto impacto y cuáles son las 3 vías de acción, pero lo que hemos modelado es que tenemos un potencial en el sector de la salud para reducir hasta 44 gigatoneladas de gases de efecto invernadero en este periodo entre 2014 y 2050, lo cual sería equivalente a dejar de extraer 2.7 mil millones de barriles de petróleo por año, por 36 años. ¿No? Pensemos realmente para empoderarnos también, para verlo como una oportunidad, todo lo que puede contribuir el sector de la salud si se pone realmente se compromete realmente con este objetivo que no podría ser más cercano a su misión última, que es salvaguardar la salud pública, en este caso, pues de la amenaza más grande que está enfrenta, que es el cambio climático. Y de todas maneras, nos queda un pequeño espacio hasta llegar a cero emisiones en 2050. Esta pequeña brecha que está ahí en amarillo en la gráfica, que en Salud Sin Daño llamamos territorio inexplorado, lo hemos planteado así porque creemos que este es un sector muy dinámico, es un sector de altísima innovación y en donde estamos seguras y seguros que trabajando con esto en mente, podemos cerrar la brecha para llegar a cero emisiones netas hacia 2050 sin afectar la calidad de la atención a los pacientes y la equidad en salud, con el trabajo de todas y todos quienes estamos en el sector trabajando en innovaciones tecnológicas, eficientar procesos, etcétera. Podemos llegar a cero emisiones netas en 2050 como sector y no nada más podemos, debemos. ¿Cómo exactamente? Bueno, les decía que publicamos esta hoja de ruta, ustedes pueden ver ahí la portada en la pantalla y ahí está la liga. Si alguien tiene el interés de conocer a mayor detalle cuáles son los planteamientos de esta hoja de ruta, pero básicamente lo que decimos es, se puede llegar a cero emisiones, hay un camino hacia cero emisiones y esto significa, por un lado, trabajar en 3 vías de acción de manera simultánea. No están enumeradas de manera prioritaria, sino más bien de cómo iniciar, pero tendríamos que estar trabajando en las 3 al mismo tiempo. La vía de acción 1, y ya lo dije desde un inicio, significa liderar con el ejemplo. ¿Y qué es liderar con el ejemplo? Empezar por descarbonizar todo aquello en donde tenemos un control directo como tomadoras y tomadores de decisiones dentro del sector de la salud. Es decir, eliminar las emisiones de nuestros propios establecimientos de salud, operaciones y servicios que prestamos. Por otro lado, tenemos como vía de acción 2, descarbonizar la cadena de suministro del sector salud. Aquí ya lo empezaba a mencionar hace un momento, pero me parece de extrema relevancia que entendemos la importancia de la demanda del sector de la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que nuestro sector a nivel mundial representa alrededor del 10% del PIB mundial. 10% del PIB mundial, 10% de la economía global es el sector de la salud. Entonces pensemos, si logramos transformar las cadenas de suministro, es decir, cambiar nuestra demanda significativamente para exigir productos, servicios, insumos más sostenibles y de preferencia de cero emisiones, aguas arriba y aguas abajo, es decir, a lo largo de toda la cadena de suministro, estaríamos no nada más transformando al propio sector de la salud, sino que estaríamos transformando industrias y mercados mucho más allá de nuestro propio sector. Entonces, nunca subestimar la importancia de las compras sostenibles para realmente atajar el problema de la huella de carbono del sector. Y la tercera vía de acción es la importancia de que el sector también se involucre, pues más allá de lo que corresponde propiamente a las fronteras del sector, pero que se involucre en la acción climática, en el activismo climático, para exigir que la política pública
realmente proteja a la salud pública nacional y globalmente. ¿Qué significa esto? Involucrarnos en acciones legislativas, en presentar peticiones ante nuestros congresos locales o nacionales, en buscar trabajar con las autoridades locales para quizá empatar la ubicación de nuestros establecimientos de salud con el acceso a transporte público, poner en nuestros estacionamientos o parqueaderos conexiones para autos eléctricos, en fin, cómo estamos también contribuyendo para que a nivel comunitario, idealmente también a nivel nacional y a nivel global incluso, nuestro sector esté liderando realmente la lucha contra el cambio climático, entendiendo esta lógica de que es una crisis de salud pública. Y en estas 3 vías de acción se engloban 7 acciones de alto impacto, que es lo que hemos modelado y lo que les mostré en las láminas anteriores, que si pudiéramos llevar a cabo de manera homogénea en todo el sector de la salud, estaría representando una reducción de 44 gigatoneladas de gases de efecto invernadero a lo largo de este periodo. ¿Cuáles son estas 7 acciones de alto impacto? Creo que a nadie nos van a sorprender, pero pues hay que plantearlas de esta manera porque es lo que los datos nos están diciendo. Por un lado, abastecer al sector de la salud con energía 100% limpia y renovable. Y aquí, para quienes trabajan en edificación, en renovación, remodelaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, sabrán que no es un reto menor. También es un sector que tiene un consumo de energía sumamente importante. De hecho, por lo menos en Estados Unidos se estima que por metro cuadrado un establecimiento de salud está consumiendo 6 veces más energía que un que un edificio que tiene un uso de oficinas, por ejemplo. Entonces, no es menor. Esto significa, por un lado, reducir el consumo por medio de medidas de eficiencia energética, pero también asegurar el abastecimiento de fuentes limpias y renovables, lo cual en algunos países es posible, en otros no. En Colombia es el caso y es importante que en la medida de lo posible los establecimientos de salud lo busquen y también dentro de la medida de lo posible se puedan generar o se puede instalar capacidad para generar dentro de los propios establecimientos de salud por fuentes limpias, ¿no? Como poner paneles solares, calentadores solares de agua, etcétera. Y esto todo está muy vinculado con el punto 2, que también es central para el Congreso, que es invertir en infraestructura y edificios con 0 emisiones, ¿no? Sabemos que hay certificaciones internacionales que nos plantean el camino en este sentido, tener edificios cada vez más inteligentes, obviamente reconociendo el reto de todas las edificaciones ya existentes y cómo reestructurarlas de la mejor manera posible y atendiendo pues obviamente a un costo muy significativo que tienen las renovaciones en infraestructura, pero pues eventualmente que pudiéramos llegar a tener un sector donde el 100% de las edificaciones cumplan pues con esta lógica de edificio inteligente, edificio sostenible. También hacer una transición hacia medios de transporte y traslado sostenibles o bajos en emisiones. Aquí, bueno, tenemos casos ya de ambulancias eléctricas en algunos países y otros. En realidad, en nuestros países todavía no hay una penetración suficiente de los vehículos eléctricos, pero en la medida de lo posible, donde podamos tomar decisiones, especialmente decisiones de compra sobre la flota vehicular que tenemos en nuestros establecimientos de salud, siempre elegir las opciones más sostenibles, por lo menos híbridos, fin, todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades hacer para que nuestro transporte también sea sostenible. Y aquí les decía que para cada una de estas 7 acciones de alto impacto hay una expresión en las 3 vías de acción. Cuando hablamos de la vía de acción 3, pues también era lo que decía hace un momento, significa también trabajar con la comunidad, las autoridades locales, para una planeación urbana que permita acercar a los centros y establecimientos de salud a los puntos de conexión con un transporte multimodal. Tenemos también el tema de alimentos. Sabemos que el sector salud es un sector que consume una cantidad muy importante de alimentos, donde además, pues por también la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en un establecimiento de salud, pues generan un desperdicio muy importante y que pues tenemos múltiples medidas posibles a implementar para reducir la generación de estos residuos y aprovechar en la medida de lo posible todo lo que sí sea desechado. Tenemos el tema de productos farmacéuticos. Ya hemos en otras ocasiones mencionado cómo hay algunos productos farmacéuticos que tienen particular impacto climático, pero todos lo tienen, ¿no? Por su fabricación, distribución, empaquetado, etcétera. Y pues en la medida en que agreguemos la demanda del sector salud y exijamos a los proveedores
de las industrias farmacéuticas que reduzcan las emisiones de sus productos, también vamos a estar contribuyendo significativamente a reducir la huella del propio sector salud. Obviamente está el tema de la gestión integral de residuos, el tema de atención circular en salud. Podemos hacer un mucho mejor trabajo de segregación. Recuerdan que tenemos una jerarquía de residuos donde el mejor residuo es el que no se genera. Y todos estos procedimientos que tenemos muchas veces están vinculados a una clasificación del sector, de los residuos, donde es crucial que estemos haciendo una segregación adecuada y un aprovechamiento al máximo posible de todo aquello que sí se desecha. Y todo está muy vinculado con el último punto, que es en general incrementar la eficiencia de los sistemas de salud. Esto puede significar muchas cosas, pero pues es importante repensar todos nuestros procedimientos. Hay estudios que han planteado, les voy a dar un ejemplo, hay un estudio bien concreto que hizo una comparación de las emisiones generadas por la misma operación, es una operación de cataratas, en el Reino Unido y en la India, con la misma cantidad de personal, con un paciente, con dos pacientes, pero con condiciones o características similares y con los mismos resultados clínicos, ¿no? Es decir, con el mismo grado de éxito en la operación, pero donde la operación en el Reino Unido generó 20 veces más emisiones que la operación en la India. En su mayoría tiene que ver con el uso de plásticos, especialmente plásticos de un solo uso en Reino Unido y algunos procesos de esterilización y demás. Pero lo que nos demuestra esto es que podemos volver a revisar y debemos volver a revisar todos nuestros protocolos, todos nuestros procedimientos e identificar dónde podemos generar eficiencias. Y esto también está vinculado a la infraestructura de un hospital, ¿no? Tenemos un caso de un hospital en Argentina que, por ejemplo, cambiando nada más un procedimiento de inventario, logró reducir más de 20,000 unidades anuales de frasquitos para toma de muestras de sangre. Esto fue en laboratorio. Y es solamente un cambio de procedimiento, no requirió una inversión, no requirió nueva tecnología. Tenemos muchas oportunidades de estas en el sector y es importante explorarlas. Me voy a apurar un poco, ya estamos en la tercera parte de la presentación, pero todo esto es importante para llegar al punto en donde hablamos de atención en salud climáticamente inteligente, ¿no? Este término que se ha popularizado de Climate Smart Healthcare en inglés, se ha popularizado, pero es importante que entendamos realmente qué significa, ¿no? Cuando hablamos de que estamos en esta transformación en proceso hacia una atención en salud climáticamente inteligente, ¿a qué nos referimos? Esta imagen también es de la hoja de ruta global y lo que nos plantea, y ojo acá que esa es la primera vez que voy a mencionar este punto, ya hemos hablado de resiliencia y descarbonización y cómo son dos caras de una misma moneda que tenemos que avanzar en simultáneo, pero el tercero, que por supuesto siempre estuvo presente, pero creo que nunca antes como ahora en la etapa post-COVID-19, en la preparación ante pandemias. Ya no podemos hablar de una atención en salud climáticamente inteligente que no contemple tres pilares interdependientes e igualmente importantes, porque sabemos también que el cambio climático está aumentando el riesgo de distribución de enfermedades con potencial pandémico y que además, pues por las propias, o más bien por las mismas fuentes o razones por las que se impulsa el cambio climático, como por ejemplo la deforestación, también estamos viendo cada vez más cercanía entre especies silvestres y comunidades humanas, lo cual aumenta el riesgo de zoonosis. Entonces, por múltiples razones, lamentablemente COVID-19 no fue la primera y no será la última de las grandes pandemias que veamos en nuestras propias vidas, quienes estamos hoy en el Congreso, y es importante que tomemos en cuenta que no podemos ya tomar medidas que no atiendan de manera simultánea a estos tres objetivos. Es decir, si estamos por atender la pandemia multiplicando por 6 la cantidad de residuos hospitalarios, lo cual es la estimación de la OMS y sabemos que está probablemente muy subestimada, estamos, como decía hace un momento, deshaciendo con una mano lo que hacemos con la otra. Lo importante y lo que muestra este gráfico que les invito a revisar en mayor detalle en la hoja de ruta es que hay una serie de intervenciones que le pegan simultáneamente a las tres, ¿no? Que podemos trabajar de una manera que estos tres objetivos se refuercen mutuamente y no que, por el contrario, lo que está pasando ahorita,
pues se generen estas contradicciones o los famosos trade-offs que le llaman en inglés, ¿no? ¿Qué es importante? Y aquí empieza pues la parte realmente de que nos da esperanza y que es la que estamos impulsando desde Salud Sin Daño, y es que hay un nuevo entendimiento. Cada vez más los actores y tomadoras de decisiones a nivel global empiezan a entender que en efecto la crisis climática es una crisis de salud pública y lo empiezan a retomar en distintos espacios de toma de decisiones, incluyendo las negociaciones internacionales en materia de cambio climático. Aquí nada más algunas portadas de medios tan importantes como pueden ser el New York Times y Infobae y otros, ¿no? En español, en inglés, donde se empieza a retomar este tema y también se está llevando a los medios y por tanto a un público más general. Y aquí les quiero hablar un poco en esta sección de cuáles son las soluciones, ¿no? ¿Qué estamos viendo suceder en distintos niveles, a nivel gubernamental, a nivel de establecimientos de salud y a nivel de profesionales de la salud? Empiezo con la parte gubernamental, mencionando que pues en el 2021, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su 26ª edición, o también conocida como la COP26, tuvimos un hito realmente extraordinario. Se los digo como alguien que lleva varios años ya trabajando de cerca con las negociaciones internacionales de clima, y el hecho de que por primera vez la presidencia de la COP, que en ese año fue el gobierno del Reino Unido, junto con la OMS y con Salud Sin Daño, tuvimos el honor de ser parte de esta iniciativa, lanzara un programa de salud expresamente en el marco de una COP, es un hito sin precedentes. ¿En qué consiste el programa de salud de la COP26? En un par de iniciativas, uno de ellas para impulsar sistemas de salud resilientes al clima y por otro lado, sistemas de salud sostenibles y bajos en emisiones. Cada una de estas iniciativas tiene a su vez pues un conjunto de compromisos a los que se suman aquellos países que forman parte del programa de salud de la COP26, que hoy día son alrededor de 70. Y en América Latina y el Caribe tenemos 11, ¿no? Colombia, pues fue uno de los primeros países de la región en sumarse al programa de salud de la COP26 y por tanto, pues es uno de los fundadores del mecanismo que se creó para acompañar la implementación del programa, que es la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud. Y aquí por eso quiero hacer mención específica a un proyecto que tenemos con el gobierno de Colombia en el marco de un memorando de entendimiento firmado entre Salud Sin Daño y el Ministerio de Salud y Protección Social para apoyarlos en la implementación del primer compromiso del programa de salud de la COP26 en materia de descarbonización, que es estimar la línea de base de la huella de carbono del sistema de salud nacional, incluyendo las cadenas de suministro. Este proyecto, que inició realmente a principios del año pasado, o sea, ya vamos por más de 2 años de implementación de este proyecto, implicó diseñar una metodología de muestreo de manera que pudiéramos trabajar con IPS a nivel nacional cuyos datos nos pudieran servir para extrapolar y hacer una estimación sobre el sistema completo. Y pues a estas se registraron originalmente más de 500 IPS para participar, alrededor de 400 completaron la capacitación virtual, que consistió en 5 módulos. Después llevamos a cabo una serie de eventos de estimación simultánea de huella de carbono, conocidos como huellatones, 6 presenciales, 5 virtuales, y dimos una capacitación final sobre cómo traducir esos datos en información útil para adoptar planes de acción climática. Y acá, bueno, les muestro rápidamente, porque se me va acabando el tiempo, nuestras huellatones en Cali, el 5 y 6 de junio pasados. Aquí nuestros anfitriones, a quienes agradecemos mucho, fue la Secretaría de Salud de Santiago de Cali. Después en Bogotá, y aquí, bueno, evidentemente que tengo que hacer el reconocimiento y nuevamente agradecer a la Fundación Santa Fe de Bogotá, que fue nuestra sede para las huellatones que se llevaron a cabo en Bogotá. Y ven pues al equipo de salud, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, incluyendo a Wilson y a todo su equipo, trabajando en conjunto con las instituciones que asistieron a esas 2 huellatones. Después tuvimos una en Medellín, donde nuestro anfitrión fue el Hospital Pablo Tobón Uribe, a quien también agradecemos encarecidamente el recibimiento. Y en Cartagena, el 15 de junio, donde nos recibieron en Clínica Medigel, a quienes también les agradecemos enormemente por habernos hospedado. Y como decía, también tuvimos una serie de huellatones virtuales para todos aquellos que no pudieron asistir presencialmente a una huellatón. Y hoy día, pues estamos reportando
más de 260, perdón, revisando más de 260 reportes de huella de carbono. Estamos en el proceso de analizar esos datos para poder elaborar un informe final que se va a entregar al gobierno de Colombia. Y lo más importante es que la intención de este informe es que ayude al Ministerio de Salud y Protección Social a desarrollar el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial para el sector salud, que está mandatado por ley, que tienen que desarrollar y que pues va a ser la base de esta estimación de identificar medidas específicas para el sector salud colombiano con base en ese perfil de emisiones que esperamos que este ejercicio nos dé una primera mirada, no nada más al volumen, ¿no? a la dimensión de la huella climática del sector salud colombiano, sino también a su composición. Entonces, un ejemplo de muchas acciones gubernamentales que están sucediendo a nivel global y, por supuesto, en nuestra región para avanzar en esta transformación hacia la atención en salud climáticamente inteligente. Rápidamente, ¿qué están haciendo también los sistemas y establecimientos de salud? En el caso de aquellos que forman parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, tienen distintas avenidas para trabajar en el tema. Desde Salud Sin Daño ofrecemos dos iniciativas en particular que destaco aquí. Una es el Desafío de la Salud por el Clima, que se lanzó en el marco de la COP21, que fue en la que se adoptó el Acuerdo de París, y por medio de la cual los establecimientos de salud pueden hacer públicos sus compromisos en materia de mitigación, resiliencia y liderazgo climático, y también hacerse elegibles a una serie de premios que damos de manera anual a los que tengan mayor ambición climática. Y también somos el socio oficial en salud de una campaña de Naciones Unidas que se llama Carrera hacia el Cero, que es la coalición más grande del mundo de actores no estatales que están comprometiéndose con este objetivo de llegar a cero emisiones netas para 2050, como les decía, con base en la ciencia, según lo que nos dice el IPCC, y que por medio del desafío de la salud por el clima se han sumado a esta campaña de Naciones Unidas. Más de 70 instituciones de salud que hoy día pues, se encuentran en 26 países y representan los intereses de más de 14,000 hospitales y centros de salud, entre ellos varios en nuestra región. Y por supuesto, Colombia no se ha quedado atrás. Tenemos 2 miembros de la Carrera hacia el Cero en Colombia. Y bien importante, tenemos muchos más miembros en la región y muchos de ellos están en Colombia que ya tomaron el primer paso para estimar su huella de carbono. Nuestra filosofía en Salud Sin Daño es que primero tenemos que medir para entender y tenemos que entender para poder actuar. Es decir, no medimos nada más por medir. Esta información solamente es la base para que podamos tomar acción de manera más eficiente y al menor costo posible. Y para eso es que desarrollamos una herramienta que se llama Monitoreo del Impacto Climático, que pues es una calculadora de emisiones específicamente diseñada para el sector de la salud y que por tanto nos permite dar cuenta de algunas fuentes de emisiones que son propias del sector, como los gases anestésicos o de algunos medicamentos, como puede ser el caso de los inhaladores. Y estas son las fuentes que hoy día se pueden relevar o se puede estimar las emisiones con base en nuestra herramienta. Y por último, pero no por ello menos importante, de hecho yo debería decir que lo más importante de todo es qué están haciendo las y los profesionales de la salud a título individual para impulsar este cambio, esta transformación tan profunda y tan compleja que espero haberles podido transmitir en esta presentación. Aquí una serie de imágenes que solamente es para dar algunos de los muchos ejemplos de la acción que ya están tomando profesionales de la salud en todo el mundo, que se han tomado, como debería ser, de manera personal el activismo climático, porque entienden que no podemos tener personas sanas en un planeta enfermo. Y entonces, por ejemplo, en el marco de las preparaciones para la COP26, una serie de revistas académicas, revistas médicas, publicaron un editorial llamando a las y los tomadores de decisiones de la COP a una mayor ambición climática como un imperativo de salud pública. Estudiantes de medicina han estado en las COPs fingiendo estar muertas en el piso para exigir el fin de los combustibles fósiles como un tema también de salud pública. Acá vemos la entrega de una carta que firmaron 46 millones de profesionales de la salud en todo el mundo a la presidencia de la COP. En ese entonces, es la presidencia de Reino Unido, también exigiendo una mayor ambición en las negociaciones climáticas. Acá vemos el contingente
cada vez más grande y, por supuesto, siempre presente del sector salud en las marchas que se hacen afuera de las sedes de la COP para exigir, para poner mayor presión, ¿no? Para una mayor ambición climática, entre otros muchos ejemplos que ahí les pongo una página donde pueden conocer más. Pero para cerrar, les quiero hacer bueno, aquí esta lámina tenía una transición, pero bueno, creo que se ve como está. Hacerles una invitación a que conozcan nuestro programa de formación en liderazgo de la salud por el clima. Ahí está la liga donde pueden conocerla si son profesionales de la salud, y aquí estamos hablando en amplio, ¿no? Médicas, enfermeros, profesionales de la salud pública, estudiantes de medicina, enfermería y otros, ¿no? También todos los que estamos trabajando dentro del sector de la salud, que queremos mejorar nuestro liderazgo o aprender cómo es que podemos ejercer nuestro propio estilo de liderazgo a distintos niveles, con diversos niveles de influencia para influir en el cambio, en la acción climática. Por favor, conozcan este programa. Este programa es para ustedes y hemos pues establecido una serie de acciones que pueden tomar el día de hoy para sumarse a este movimiento. Entre ellos, por ejemplo, firmar una carta abierta de profesionales de la salud que exigen a las autoridades mundiales un fin pronto, justo y equitativo de los combustibles fósiles. Y por último, también un pequeño comercial. Acabamos de lanzar apenas ayer la convocatoria para un nuevo programa, el programa de mentoría para la incidencia de profesionales de la salud en la acción climática. En este caso vamos a estar seleccionando de 10 a 15 proyectos de profesionales de la salud, también en amplio, ¿no? Incluyendo estudiantes de medicina, de enfermería, farmacéutica, laboratoristas, en fin, esto es profesionales de la salud entendido ampliamente, que tengan ideas para llevar a cabo proyectos que contribuyan a la acción climática desde el punto de vista de la incidencia, ¿no? De influir sobre tomadoras y tomadores de decisiones para cambiar las cosas, centrando el argumento de la salud y con especial énfasis en la necesidad de acabar con los combustibles fósiles, como decía, como un imperativo de salud pública. Así que si les interesa, les invitamos a conocer la convocatoria y si pueden también a difundirla entre sus colegas, porque todas las ideas son bienvenidas, todas las ideas suman. Y con eso cierro nada más mostrándoles dónde pueden encontrar más información. Todo lo que les acabo de presentar hoy se encuentra alojado en nuestro micrositio de accionclimaticaensalud.org, donde van a poder encontrar más detalles. Y pues sin más, quedo a la orden, no nada más yo, sino todo el equipo de Salud Sin Daño en América Latina y el Caribe. Como ustedes bien saben, pues estamos siempre a la orden para acompañarles, sean o no miembros de la red global, en este esfuerzo que debe ser colectivo. Muchísimas gracias.